todas las empresas se están transformando, pero también todas las empresas a su vez ofrecen servicios de transformación digital. Entonces, me gustaría arrancar por ese concepto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que desde qué aspecto me gustaría entender la transformación digital? Me estoy basando en este artículo de Greg Still, que efectivamente dice que la transformación digital es una transformación humana. Realmente esto está muy lejos de la tecnología y en los sectores como el sector de la banca, realmente yo debo tener a la gente representada en mis clientes y la gente representada en mis colaboradores como el centro de esa transformación digital. Y desafortunadamente, tal vez por el hecho de tener la palabra digital, entonces terminamos preguntando cuál es la tecnología o cuáles son las plataformas tecnológicas que debemos tener, cuando la pregunta real es efectivamente cuál es ese modelo de negocio que quiero llegar a obtener. Ahí estamos, por ejemplo, los ejemplos que nos da Eric sobre cómo algunos bancos tradicionales ya empezaron a evolucionar sus modelos de negocio para llegar efectivamente a esa transformación. Y otro aspecto que quiero resaltar de este artículo que me pareció un ejemplo muy interesante es hace 20 años, cuando uno entraba a trabajar al sector financiero, yo tuve la oportunidad de trabajar inicialmente en una fiducia, uno lo recibían con un kit de papelería, le daban efectivamente una calculadora, le daban a uno una libreta que si era amarilla era muy incluyente, le daban a uno una grapadora, una cosedora, bueno, una serie de artículos de oficina. Eso pasaba cuando uno entraba a trabajar hace 20 años y ese tipo de cosas desaparecieron y desaparecieron de nuestro escritorio. Si yo hoy miro mi escritorio, ya no tengo ni esa calculadora, ni esa grapadora, ni nada de esas cosas, ni siquiera la libreta, porque efectivamente la tecnología transforma silenciosamente la forma de trabajar y a veces no lo pensamos. O sea, la transformación es algo que efectivamente se ha ido dando de forma silenciosa. Muchas veces no pensamos en lo que está pasando. Y eso ocurrió gracias al hecho de que salió la ofimática. Ahora ya tenemos hojas de cálculo, editores de texto, presentaciones, etcétera, etcétera. Toda esa tecnología fue reemplazando lo que había encima de mi escritorio. Y pues gracias a Dios, porque ahora que nos venimos a trabajar a la casa, pues no nos tocó trastear con todo eso. Y les quiero decir que eso es lo que hoy también sigue pasando con la inteligencia artificial, con blockchain. Hay una serie de tecnologías que realmente hoy están impactando los modelos de negocios y la forma en la que trabajamos. Y realmente impacta es la forma como hacemos las cosas. Y gracias a esa tecnología es que FinTech encuentra todos los escenarios que nos acaban de contar. Entonces, aunque existe efectivamente esa tecnología, esa transformación digital es un proceso que es evolutivo, pero es una evolución que se da a partir de las capacidades y de las tecnologías, pero no por adquirir tecnología o por decir que mi banco o mi empresa está teniendo un sitio web o una app, sino para generar esos nuevos modelos de negocios que acabamos de ver, mejorar mis procesos operacionales y sobre todo mejorar las experiencias de los clientes al consumir mis servicios. Todo eso tiene que estar hecho para dar valor. Entonces la transformación es un proceso. Nosotros creemos en As Software que efectivamente es un proceso que se da de forma natural y orgánica, pero más me vale como banco, como empresa, efectivamente gobernarlo. No puedo dejar que esa transformación pase sin gobernar. Por eso, efectivamente, más que transformación digital, nosotros creemos que yo tengo que entender es cuál es la madurez digital que tiene cada una de las empresas. Y en la exposición ahorita veíamos cómo existen en un mismo mercado empresas que están en diferentes madurez y en diferente nivel de ese proceso de transformación digital. Pero yo debo ser capaz de medirlo y debo ser capaz de hacerle seguimiento. Y por eso creemos que no es una metodología de transformación digital, sino es un modelo de madurez digital el cual efectivamente debemos tener. Entonces, más que transformación digital, es lograr realmente una madurez digital. Siguiendo efectivamente con el tema que nos está reuniendo hoy, que es todo el tema de los canales y la experiencia de usuario,
Pues vamos a empezar efectivamente desde la base. Entonces, pues un canal es aquel medio mediante el cual yo cojo mi propuesta de valor y se la llevo a ese cliente, se la entrego a ese cliente. Y ese mismo canal es el medio a través del cual ese cliente es capaz de consumir esos servicios que efectivamente nosotros les estamos ofreciendo. Cuando nosotros decimos que la transformación digital debe estar centrada en generarle valor al cliente, es porque efectivamente el cliente, que es el objetivo de tener esos canales, pues lo que más le importa es la experiencia de consumir esos productos y servicios. Me fascina este ejemplo porque ¿cuál es el mejor cliente de una heladería si no es un niño? Y aquí efectivamente no estamos hablando de tecnología, es una manera de hacer que este cliente, que es este niño, pueda efectivamente tener la capacidad de él elegir los sabores que quiera y no que un adulto sea la persona que lo elige. Esa experiencia es la realmente todo lo que entregamos hacia esos clientes. Pero en muchos aspectos, como hablamos de canales digitales, pues se nos ha puesto la necesidad, y lo vemos por ejemplo, en la exposición que nos hizo Andrés, de efectivamente hacer presencia en muchos canales por tener el canal. Sin embargo, esa presencia en canales, esa omnicanalidad, no es estar en los canales per se, sino es una estrategia. O sea, realmente vuelve y juega, al igual que la transformación digital, la omnicanalidad va mucho más de la tecnología, sino debe ser una estrategia que está diseñada para mejorar esa experiencia de uso, para impulsar esa relación con esos clientes y mejorar esos puntos de contacto para que esos clientes vean mi propuesta de valor como el sector financiero que soy. Y realmente necesitan tener detrás de esa presencia en canales, de ese sitio web, de esa aplicación, necesita que atrás haya toda una serie de sistemas de información, todo un diseño de los procesos para que esa experiencia sea absolutamente positiva. En el caso del sector financiero, realmente esa omnicanalidad significa convertirme en el banco que la gente ama, que la gente quiere interactuar. Hace poco estuve en una videoconferencia de JobPlac de una empresa que se llama Backbase, que es líder a nivel mundial en omnicanalidad. Y él decía, mire, en estos 4 meses, en estos 5 meses que llevamos de confinamiento, este es realmente de forma genuina uno de esos momentos en que la gente espera que el banco que esté ahí para apoyarlos, que esté ahí para soportarlos. Y veíamos en nuestros expositores cómo Andrés mostraba cómo se incrementó el uso de esos canales digitales y cómo por el otro lado las fintech también intentan dar una alternativa para lograr que efectivamente la gente se sienta respaldado por sus entidades financieras. Sin embargo, en la vida real, aunque se están haciendo muy grandes esfuerzos, realmente no se ha logrado que esa relación y ese match se dé. Este es un informe que se hizo para la visión de la banca digital del 2025. Es un informe que se hizo sobre toda la banca de Asia y el Pacífico, que es donde están los bancos más grandes y entre otras cosas donde están los líderes digitales más grandes en este momento. Y efectivamente, en algún caso, dada esa situación, todavía se ve que el 70%, en este caso de la población asiática, tiene una muy pobre adopción de esos canales digitales, o sea, realmente no los usan. Y por el otro lado, efectivamente, el 22% sienten que haya un impacto real en cómo perciben los servicios de la banca respecto a el uso de esos canales. También me gustaría hacer efectivamente énfasis en el último punto, y es como en 17 años o en promedio, los sistemas de core del banco tienen 17 años de antigüedad. Entonces, lo que pasa con esto es que cuando efectivamente yo tengo de frente una estrategia omnicanalidad, un deseo de transformarme digitalmente, pero atrás tengo un sistema que requiere que tenga que volver a registrar los datos, que tenga que descargar un archivo plano de un sistema para moverlo a otro sistema, que los saldos no se me reflejen inmediatamente, que tenga problemas efectivamente
en consumir esos servicios financieros, así las plataformas y los sitios web sean muy bonitos. Entonces, ahí hay un cortocircuito entre lo que es esa propuesta de ser digital primero y lo que está pasando en la parte de atrás de los bancos en las operaciones. Eso efectivamente deja al sector financiero con un reto y es realmente un reto muy grande, no es un reto menor. Porque efectivamente lo que está pasando, como nos lo demuestra Eric, es que ya hay una cantidad de jugadores en Colombia, 240, que están intentando mostrar modelos diferentes para que las empresas efectivamente se financien, para que las personas que no están bancarizadas tengan acceso a transar con dinero, tengan maneras de efectivamente manejar su dinero. Y pues, aparte de esas 240 empresas, también quería poner este ejemplo que es Nu, que es un banco que nace en Brasil, pero nació en el 2013. O sea, es un banco que no tiene 6 años y hoy ya es el banco número uno de Brasil. Con unos costos de operación bajísimos, pasó a ser el quinto banco a nivel mundial que más tarjetas está colocando en el mercado y en este momento se está expandiendo a México y Argentina. ¿Y por qué lo resalto? Porque el fundador es efectivamente un colombiano, David Vélez, estuvo efectivamente en la definición y el diseño de este nuevo modelo de banco. Entonces, no es que esta transformación digital tenga que ya ir a un ritmo lento, sino esta es una transformación que requiere el sector financiero que se acelere. Tiene que ser una transformación acelerada. Tienen que repensarse muchísimo más rápido porque es que ya el riesgo o la amenaza no está en Europa, ni son los bancos de Alemania, ni están en Estados Unidos, sino efectivamente son modelos de nuevos bancos y de nuevos modelos financieros que están aquí, que ya están en Colombia, como nos lo muestra Eric, y que efectivamente son grandísimos y que van a venir con el full de todas las capacidades financieras. Por eso, creemos que el sector financiero debe trabajar en tres áreas principales. Primero, realmente digitalizar esos core bancarios, digitalizar ese modelo operativo. Me gustó mucho el ejemplo de Eric, que también lo tenía yo, que es como efectivamente todos los emprendedores y las startups no están efectivamente viendo a la banca como su aliado en los primeros meses de incubación y aceleramiento. Y esto se debe básicamente porque el core de riesgo financiero, los core de riesgo crediticio y los modelos y procesos para aprobación de estos créditos no los tienen a ellos en cuenta. Ellos no están en ese mapa. Realmente nunca podrían pasar y obtener un crédito. Y también lo vimos efectivamente en este momento de crisis. Es un momento en el cual efectivamente el modelo de evaluación crediticia pone a las personas en ese momento de crisis lejos de la capacidad de tener crédito, porque efectivamente el modelo no da y no es rápidamente modernizable. Es más, no se piensa ni siquiera en eso. El otro tema fundamental es trabajar en la innovación como habilitadora para el crecimiento digital. Esta mañana en la revista Dinero, en su edición digital, sacó la lista de las 30 empresas más innovadoras de Colombia. Quiero decirles que la primera empresa del sector financiero aparece en el puesto 14 y ya que Eric la nombró, efectivamente es Bancolombia. Y solamente aparecen tres más, o sea, entre las 30 empresas más innovadoras de Colombia, solo el 10% son bancos. Y no son empresas digitales, está de primeras Ecopetrol, está el grupo Argos, está el grupo Familia, el grupo Nutresa. Son empresas de diferentes sectores. Realmente lo que está pasando es que se necesita repensar el modelo desde el punto de vista del cliente, como ya lo he dicho, y para eso la innovación es fundamental. Pero no la innovación como el departamento de innovación que están allá en un sitio aparte, sino ya es una innovación que tiene que llegar y permear toda la operación del sector financiero. Es una innovación que efectivamente tiene que poner a ese cliente en el centro y es una innovación que tiene que hacer que lo que pasa en los procesos y en el modelo operativo
de los bancos refleje ese deseo de que el cliente está de primeras. Efectivamente, por el otro lado, se necesita cultura de aprendizaje y experimentación. O sea, se necesita que se aprenda de los caminos que se han recorrido. Se ponía el ejemplo de David Plata. La pregunta del millón es por qué ya no hay más David Platas. Se habla de algunos bancos que efectivamente han avanzado muy bien en sus canales digitales, porque eso ya no es un aprendizaje de la industria como un todo. Entonces, efectivamente, esa capacidad de seguir experimentando y ser más ágiles, como si fueran una de estas fintech, que son capaces de plantear en 6, en un año, todo un modelo de negocio. Tienen que aprender a pensar como esas fintech. Y cuando uno dice que el modelo tiene que estar centrado en el cliente, pues es un tema que realmente tiene que ser genuino, porque les voy a contar una experiencia personal. Hace poquito estuve en contacto con mi ejecutiva de cuentas que realmente uno se siente súper bien porque es un canal de relacionamiento directo, tengo una ejecutiva de cuentas, qué bien, y efectivamente estoy pues mirando unos temas de unos créditos y básicamente cuando todo el proceso iba normal, lo había podido adelantar por mi aplicación y con la asesoría de mi ejecutiva de cuentas. Cuando llegó el momento en que me dices, no, pero te tienes que acercar a la oficina donde tienes abierta la cuenta para efectivamente tienes que firmar unos papeles. Y ahí es el momento en que yo digo, pero ¿por qué yo tengo que llevar la fotocopia al 150 y por qué yo soy el que tengo que llevar esos papeles? Este es el banco que me maneja, que me consigna la nómina desde hace 8 años. Este es el banco donde tengo cuenta hace 15 años. Este es el banco que me muestra una app donde efectivamente veo cuáles han sido mis ingresos y cuáles han sido mis gastos. Ellos tienen toda mi información. Ellos saben todo sobre mí. Entonces, ¿por qué efectivamente yo no estoy en el centro de esa operación? Sino tengo que hacer esos trámites que son engorrosos y generan una fricción, una frustración. Pues claramente yo no voy a salir para llevar ese papel y muy seguramente mi decisión se va a demorar por ese tema. Porque realmente yo necesito pensar en esa experiencia como un apalancador, como un habilitador de la estrategia, la manera en la cual yo voy a mover mi negocio, voy a modelar nuevamente mi modelo de negocio, lo tengo que hacer pensando en que voy a romper todas esas fricciones, que voy a querer quitar todos esos límites y barreras que no me dejan tener ese servicio que yo quiera. Por eso, para llevarnos algo puntual, una herramienta y una manera de hacerlo, nosotros creemos que todo ese marco de conocimiento que ha desarrollado el design thinking, todas esas tecnologías y todas esas metodologías basadas en el diseño centrado en humanos son absolutamente valiosas para efectivamente lograr generar estrategias y lograr salirnos de la caja alrededor del tema de efectivamente cómo volver a repensar un negocio. Y en ese orden de ideas, pues nos gusta muchísimo utilizar esa herramienta que es un Customer Journal. Y me gustaría, pues muy rápido, compartir lo que hemos hecho en diferentes actores del sector bancario. Yo sé que esto se ve muy pequeñito y es de aposta que se ve pequeñito, pero es porque efectivamente aquí estuvimos analizando una serie de procesos y de servicios de cómo los clientes interactúan con este banco y con este sector financiero y hemos ido efectivamente optimizando ese proceso hasta que llegamos a un modelo de cuál debería ser ese mapa ideal. Y lo que logro con esta herramienta no solamente es estudiar ese proceso, entender los actores con los que estos clientes interactúan uno a uno, sino efectivamente ver cuáles son esos puntos de contacto, cuáles son esas acciones que tienen que hacer los clientes respecto a ese proceso. Y la verdad es que pasa en la parte del backend, del backstage. ¿Cuáles son esos procesos que articulan esa interacción con el cliente? Para después efectivamente empezar a ver cuáles son las mejoras y las oportunidades de romper esas fricciones, cuáles son esos puntos de dolor que han manifestado los clientes y así paso por paso efectivamente ir
analizando ese viaje que hace el cliente a través de nuestros servicios, de nuestros canales, que puede ser la ejecutiva, el teléfono, efectivamente las herramientas digitales. Y con eso, este es un segundo ejemplo de una empresa de seguros. Entonces, ¿cómo efectivamente yo pienso en nuevas soluciones, por ejemplo, de autogestionar y permitir que efectivamente el cliente tenga la posibilidad de autogestionarse? Entre otras cosas, se miden y se le hace seguimiento a las emociones que han ido teniendo los clientes para al final efectivamente entender qué es lo que el sistema debe ofrecer, con qué otros sistemas de información del backend efectivamente el cliente está recibiendo respuesta y al final poder en un momento determinado ofrecer soluciones, crear prototipos interactivos y llegar incluso hasta arquitecturas de cómo deben ser las integraciones entre los sistemas de información para que efectivamente toda la solución se centre en que este journey, en que este viaje de cliente, en que cada uno de los pasos sea de la manera más fluida, de la manera más armoniosa, para que el cliente sienta que efectivamente no hay nada que lo interrumpa durante esa prestación de servicio. Entonces, esta herramienta del Journey nos permite no solamente entender cómo es que el cliente interactúa con nosotros a través de todos los canales, sino nos permite entender cómo podemos asegurar que tenga una experiencia uniforme, así llame a una línea telefónica o así efectivamente haga el trámite a través del sitio web o así esté en la app. E incluso la posibilidad que es muy importante en la omnicanalidad, que si yo empiezo un proceso en mi app, lo pueda terminar efectivamente en el sitio web o simplemente al llamar a una persona sepa en qué estado va mi proceso porque hay toda una integración de lo que pasa en el banco y en cada uno de sus departamentos. Es muy, por ejemplo, molesto cuando a mí alguien me dice, no, es que eso depende del área de, no sé, de análisis de riesgo. Yo como cliente no me interesa saber qué pasa atrás, ni que estoy dependiendo de un área que usted no maneja. A mí me interesa es que efectivamente mi experiencia sea absolutamente completa. Y claramente se necesita tecnología, o sea, todo este discurso no significa que no vayamos a trabajar en tecnología y no solamente en las tecnologías que están de boga en el sector financiero, que es como el blockchain. Se necesita mucha inteligencia artificial para efectivamente mejorar estos procesos. Se necesita efectivamente desarrollar esa ingeniería social sobre las redes sociales porque como lo dijo Eric, de forma increíble, ellos sí están desarrollando la ingeniería para volverse bancos. Se necesita utilizar todas esas capacidades de nube para poder probar y fallar rápido como la pueden hacer las fintech y las startups y los emprendedores. Yo realmente necesito es utilizar la tecnología no para tener tecnología, sino para redefinir, probar y crear esos nuevos desafíos de negocio que tiene la banca en este momento. Por eso finalmente creemos que se necesita tener un marco que permita gestionar estos esfuerzos de transformación digital. Más que un departamento, más que un grupo de personas que sepan de transformación digital, yo necesito permear la transformación digital en las entidades financieras y hacer que esa transformación digital arranque desde una estrategia que efectivamente oriente toda esta transformación digital, una estrategia que haga que el modelo operativo de mi banco y de mi entidad financiera cambie, una estrategia que efectivamente encuentre oportunidades de nuevos modelos de negocio, como sigamos usando el ejemplo de David Plata, como en su momento lo hizo Da Vivienda a través de David Plata, pero que eso se multiplique por mil. No puede ser solamente un esfuerzo, sino esa debe ser una constante en el mercado. Y debo saber, entender en qué modelo de madurez estoy, en qué nivel de madurez estoy para desarrollar nuevos habilitadores no solamente con tecnología, no solamente con el uso apropiado de los datos y de la información, sino efectivamente a través de modelos de innovación abierta, pensar como una startup, salirme de esa zona de confort tradicional en la que estoy y por el otro lado, efectivamente tener una cultura a
a la oportunidad de cambiar. Todos esos habilitadores se tienen que gestionar para lograr que estas transformaciones digitales y que los retos que está enfrentando la banca en este momento, sobre todo los bancos tradicionales, pues realmente logren esa transformación. Y sobre todo para todos nosotros que somos usuarios del sistema financiero, encontramos en ese sistema financiero que amamos, esa banca que queremos tener todos y esa posibilidad de tener acceso a mis sueños y mis proyectos a través del banco. Pues esta es mi presentación. Entonces, pues con la ayuda de María Paula nos abrimos a la Claro que sesión de sí. preguntas y los invito a que nos sigan en las redes sociales. En LinkedIn nosotros estamos simplemente posteando eh, temas, artículos, propuestas sobre lo que pueda apoyar en este desarrollo del conocimiento de lo que es transformación digital.